Hablando acerca del ayuno, ¿verdad? La importancia del ayuno. Es más, ¿cómo les va con el ayuno para poder empezar, para entrar en confianza? A ver, hermanos, ya no. Mire, hace 8 días había muchos amenes, ¿no? Hoy como que si ya no diga nada de eso, ¿no? Ya estamos por llegar a la meta. Espero que todavía estemos en ayuno, que se esté esforzando, ¿verdad? Por hacer cambios en nuestras vidas, por tener, ¿verdad?, esa disciplina. Mire, eso lo hemos hablado en varios momentos, de que realmente coma carne usted o no coma carne, tome leche o no tome leche, Dios no gana nada con eso, ¿verdad? No le está haciendo un favor a Dios. Señor, si no me hace esto, voy a tomar leche. No, no funciona de esa manera, ¿no? No le estamos haciendo un favor a Dios con no tomar café. Estamos disciplinándonos nosotros mismos, estamos tratando de vivir con cierta disciplina, decir, no voy a hacer esto, proponerme, no, ¿verdad? Como dijo Daniel, no contaminarme. Eso es lo que estamos haciendo, proponernos y poder cumplirlo. ¿Y sabe por qué? Porque en otro ámbito podemos hacerlo también con nuestra vida espiritual, con el pecado, a no contaminarnos con el pecado. Ese es el propósito. Y estuvimos hablando en un primer lugar que el propósito del ayuno está relacionado con el arrepentimiento. Eso es muy interesante poder entenderlo de esa manera. El ayuno está ligado con el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos yendo por una dirección equivocada, es el tiempo de cambiar, es el tiempo de regresar a los caminos del Señor y decir, Señor, me arrepiento de la vida que estoy llevando a través de este ayuno. Me di cuenta que mi actitud no era la actitud que tú esperas de mí como tu hijo. Pero hay otro también interesante que estuvimos hablando la semana pasada, y que otro de los propósitos del ayuno es buscar la dirección y el respaldo de Dios en tiempos difíciles, como sucedió con la reina Esther. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? De que nosotros podamos buscar dirección. Hay situaciones difíciles, hay decisiones que tenemos que tomar, hay cosas en las que estamos luchando a través del ayuno. Mire, esto está interesante, hermano. Esto, si ya lo dije en algún momento y lo estoy repitiendo, está bien para que nos quede completamente claro. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, para hacerle manita de puerco, ¿verdad? Y que tienes que hacerme este milagro porque yo estoy haciendo el ayuno. No se trata de hacerlo de esa manera, sino que buscamos dirección. Decimos, Señor, a través de este ayuno, hazme sensible a tu voz, muéstrame el camino. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál quieres que sea mi comportamiento, mi actitud? ¿Cuál es la decisión que debo de tomar? ¿Qué camino tomo? ¿Me voy para la izquierda? ¿Me voy para el centro? ¿Me voy para la derecha? ¿Qué voy a hacer, Señor? El ayuno nos hace sensible a la voz de Dios. Segundo, el ayuno nos hace sensible a la voluntad de Dios, a seguir la voluntad de Dios sin estar renegando, sin estar protestando a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a lo que Dios nos ha indicado que usted y yo hagamos. Entonces, ese sería el segundo que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy quiero hablarles acerca de la relación entre la fe y el ayuno. Cómo poder fortalecer nuestra fe a través del ayuno. Si hubiera una manera de medir nuestra fe, ¿en dónde cree usted que está su fe? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿En dónde está su fe? Si hubiera una gráfica de su fe, ¿en dónde estaría su fe? Su fe estaría por el número 10, si fuera el 10 el más alto. Su fe estaría en el número 5, en el número 2, o estaría en piloto. ¿Ha visto las estufas? ¿Ha visto el fuego de las estufas que quedan normalmente? Hay estufas que son eléctricas, que, ¿verdad?, por medio de la electricidad enciende. Hay otras estufas que son manuales, que no son eléctricas. Y esas estufas tienen un piloto.
¿Ha visto eso? ¿Sí? Y ese piloto es una lucecita que está ahí. Mire, muchas veces nosotros nos quedamos con la llamita del piloto nada más. Esa es la fe que tenemos, ¿verdad? El piloto, ese es el 1. Ahí en el número 1, ¿verdad? Ahí está, y tal vez subió un poquito, baja, ahí se quedó. Pero mire, nosotros necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nuestra fe esté firme. ¿Por qué? Hay varias razones. Hebreos capítulo 11, verso 16. Hebreos capítulo 11, verso 6, perdón. Hebreos 11, 6 dice, nos habla acerca de que por qué es importante tener fe. Dice, pero sin fe es, ¿qué? Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué debe de hacer? Que crea que le hay, ¿y qué más? Es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos habían leído ese pasaje antes? Creo que la mayoría, ¿cierto? Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, por eso, en el ayuno, nosotros de esta semana, yo le animo, hermano, le animo a esta semana. Es más, me atrevo a decirle, si usted ya había pensado en abandonar al ayuno, que regrese al ayuno. Es más, si no había hecho estas primeras 2 semanas ayuno, que empiece a hacer ayuno ahora. Y que esta semana la petición, el deseo, el enfoque sea aumentar en fe. Que su fe se aumente, que su fe esté fortalecida en el Señor. Pero ¿de qué fe está hablando? Mire, aquí está hablando que para acercarnos a Dios es importante creer. De eso se trata la fe. ¿Qué debemos de creer? Que Él existe. ¿Ok? Debemos de creer que Él existe y creer que es, ¿qué más? Galardonador. ¿Estamos ahí o nos perdimos? Creer que Él existe y creer que es galardonador de los que le buscan. Eso es muy importante, que usted pueda verlo, que usted pueda pensarlo de esa manera. Que es importante creer que Él existe. ¿Cuántos creemos que Dios existe? ¿Cuántos dudamos que Dios existe? Vi por algunos amenes por ahí. Mire, hermano, ¿qué tanto cree usted que Dios existe? Porque yo le voy a decir algo. Depende de lo que usted crea, es su comportamiento. Como creemos, nos comportamos. Si creemos, mire, hermano, mírelo de esta manera. Imagínese por un momento que usted cree que está completamente solo aquí en la iglesia. Aquí en el santuario usted está completamente solo, ¿verdad? O estamos usted y yo, pues, ¿verdad? Para que no se sienta solo. Estamos los dos. Y entonces yo le digo, hermano, pase y lea un pasaje bíblico ahí en la Biblia. El pasaje que usted quiera, el Salmo 23, venga y léalo aquí arriba. Usted va a decir, pero bueno, está creyendo que no hay nadie, ¿no? Usted está creyendo que no hay nadie, pero ¿para qué no, usted solo léalo, por favor. Bueno, lo voy a leer. Y entonces usted se sube y lee creyendo en su mente que no hay absolutamente nadie. Después le digo, hermano, ahora suba creyendo que está lleno aquí, llena las sillas y que todos lo están escuchando y lo están mirando. ¿Cambiaría su manera de hacerlo o sería la misma? ¿Cambiaría algo en la persona o no? ¿Ah? Sí cambia, ¿cierto? Ya la segunda ya tiene nervios, ya la segunda ya se siente, me están escuchando todos me están mirando, ¿no? Porque usted cree, porque usted está viendo, ¿verdad? Que están las personas ahí. Cuando nosotros realmente creemos que Dios nos está mirando, hermano, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir tiene que cambiar.
No puede ser la misma. Dios, a ver si me está mirando hoy, ¿no? Saber dónde tal vez está ocupado por ahí, ¿verdad? Y entonces cuando no tenemos esa convicción, vivimos una vida descarriada. Vivimos una vida sin límites, porque no tenemos la convicción que Dios nos está viendo. Por eso dice que para acercarnos a Dios es importante creer que Él existe. La existencia de Dios es, hermanos, crucial. Lo segundo, que es galardonador de los que le buscan. Y mire, aquí se abre un abanico bien grande, que es un galardonador. Exacto, que da premios, ¿cierto? A las personas. Mire, interesante. Entonces, primero, creo que Dios existe. Y segundo, que cuando yo busco al Señor, Él me va a dar premios a mí. Por eso la Biblia dice, hermanos, que si buscamos, otra vez, buscar el reino de Dios y su justicia, vendrán muchas cosas por añadidura, los premios, las bendiciones que Dios quiere darle a su vida. Pero otra vez, hay que tener fe. Por eso le digo que la fe, la convicción de la existencia de Dios es muy, muy importante. Otro ejemplo que me llamó la atención es cuando los discípulos estaban tratando de liberar a un endemoniado. Había un muchacho que estaba endemoniado, eso está en Mateo capítulo 7, verso 14. Y la Biblia dice que cuando llegaron, Jesús primero tenía un tiempo retirado de sus discípulos y todo el pueblo, solo estaba algunos discípulos con él. Fue el tiempo de la transfiguración en un lugar alto. Luego viene, después de que pasa esto, regresa. Y cuando regresa, dice la palabra del Señor, Mateo 17, 14, que cuando llegaron al gentío donde estaban todas las personas, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, verso 15, le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, ten misericordia de mi hijo, es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué pasó con los discípulos? No lo han podido sanar. Mire, qué interesante esto. El Señor le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Tráiganmelo. Y reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y, ¿verdad? El muchacho quedó libre, el papá estaba contento, alegre. Todo estaba muy, muy bonito. Ahora, el asunto es ese. ¿Cómo se sentían en aquel momento los discípulos? ¿Cómo cree usted que se sintieron los discípulos después de aquel cuadro que pasó ahí? Qué duro, ¿no? Ahora, pero miren esto. Van los discípulos con ese corazón humilde. Vienen y se acercan a Jesús. Viendo los discípulos esto en el verso 19, por aparte le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, ¿por qué le dijo que fue? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí para allá, se pasará y nada os será imposible. Eso está interesante. ¿Sabe? Ayer estaba viendo la mostaza, le iba a traer hoy, pero es muy pequeñita como para darle una a cada uno. Pero es, mire, pequeñita, ¿no? Muy pequeña la semilla. Y esa semilla pequeñita, ahora es interesante, porque hay en otros pasajes bíblicos que Jesús explica sobre lo que es la semilla de la mostaza, o lo que es la mostaza en sí. Y dice que que a pesar que se considera entre las hortalizas, ¿verdad? Usted sabe que son pequeñas, pero sabe que esto crece más que todas ellas. Entonces el punto del grano de la mostaza
no es que nuestra fe sea pequeña como el grano de mostaza, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, con que yo tenga la fe así de pequeñita como el grano de mostaza, ya la hice. No. Ese es el primer paso, hermano. Ese es el primer paso. Usted necesita tener esa fe, pero esa fe necesita germinar. Esa fe necesita nacer, crecer, hermano, y poder ser grande esa fe, no quedarse pequeña. Entonces, por eso nosotros necesitamos que nuestra fe crezca. Por eso en un momento determinado los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y por eso es que yo le digo que este ayuno debería de tener como propósito crecer en fe, en convicción, quién es Dios, qué hace Dios en mi vida. Y sigue el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Pero este género, ¿verdad?, está siguiendo con el tema de lo que había pasado anteriormente de la liberación. Pero este género, dice, no sale sino con oración. ¿Y qué más? ¿Qué dijo? Ayuno. Lo que estamos haciendo nosotros. Oración y ayuno. Mire, hermano, ¿por qué? Ojo con eso. No es que el ayuno sea mágico. No es que el ayuno sea mágico, sino que lo que necesitaban. ¿Qué fue lo que le dijo que necesitaban realmente? Necesitaban fe. Lo que necesitaban ellos era fe. Y para que hubiera fe, ¿qué les dijo Jesús que hicieran? Ayuno. Mire qué interesante. Oración y ayuno. A través del ayuno oramos. Entonces, hermanos, ojo con eso. El ayuno no es un fin. Ya ayuné, gloria a Dios, ya ayuné, sí, pero ¿para qué ayunó? Pues no sé, me dijeron que ayunara, ya lo hice. No, debe de haber un propósito. El propósito de ayuno es orar, el propósito de ayuno ¿verdad?, es buscar del Señor, es acercarnos al Señor y es crecer en fe, que mi fe crezca, que mi fe sea como el grano de mostaza, que aunque sea pequeño empiece a crecer y a crecer. No se quede con la fe que tiene. Qué bueno que Dios ha puesto cierta cantidad de fe. Dios ha puesto en cada uno de nosotros la fe como un grano de mostaza. Sabe que hace algunos años mi papá trajo una semilla de Chile y lo sembramos, se dio y todo muy bonito. Pero después que cosechamos, guardamos algunas semillas. Realmente mi esposa guardó unas semillas, ¿verdad?, de ese chile que estaba ya seco y se quedó ahí como 2 años. Después de 2 años miré la semilla y bueno, voy a ver si todavía germina, ¿no? Y entonces lo sembré, le eché agua y estuve esperando. Pasaron varios días, casi 2 semanas, y después como de 3 semanas empezó a brotar, empezó a salir. La semilla podía estar ahí por tal vez otros 10 años. Hasta que no le pusiéramos nosotros, ¿verdad?, agua, no iba a nacer y a crecer. El punto que yo le quiero dar es que en cada ser humano Dios ha puesto esa semilla de la fe. La semilla de la fe, todos tenemos la semilla de la fe en nuestros corazones. Y yo sé que hay personas que son de fe y otros que no son tanto de fe. Lo que pasa es que no hemos cultivado esa fe en nuestro corazón. Hermanos, necesitamos trabajar en nuestro corazón y que esa fe crezca. ¿Qué aprendemos de este pasaje bíblico? Hay 3 cosas que me llaman la atención. ¿Qué experiencia tuvieron los discípulos? Bueno, la primera es que una fe débil o pequeña no es capaz de lograr nada. Una fe pequeñita ahí se quedó, hermanos. O sea, el Señor ya le dio esa cantidad de fe que usted necesita para activarse. El Señor ya le dio la semilla, por eso está hablando de la semilla de la mostaza. La semilla está en usted. ¿De qué manera usted está cultivando esa fe? Segundo,
Nuestra fe debe de ser como el grano de mostaza, que a pesar que es pequeña, cuando llega a germinar, llega a crecer más grande de lo esperado. Puede crecer. Yo quiero darle esperanza en esta mañana. Si usted dice, bueno, es que la fe a mí no me ayuda. Yo he hablado con personas que dicen, realmente me cuesta creer. Yo no soy persona de fe. Pero sabe que en todo ser humano el Señor ha puesto cierta cantidad de fe. Es cuestión que nosotros empecemos a cultivar la fe. Es cuestión que nosotros empecemos a poner en práctica, a ejercitar nuestra fe. Una fe que crece puede llegar a mover montañas. ¿Cuáles son esas montañas? Por supuesto que no vamos a pensar o a ver en montañas físicas, ¿verdad? Porque es más, Jesús en ningún momento dice la palabra que haya movido una montaña. ¿Cuáles son las montañas que tenemos nosotros hoy día? La montaña de problemas, ¿no? ¿La montaña de qué? La montaña de qué tenemos. Los problemas, las dificultades, a veces las deudas, a veces un montón de problemas que tenemos. Pero en medio de esas montañas que tenemos, cuando tenemos esa fe, movemos esas montañas. Ahora, cuando yo estaba analizando eso, se me venía a la mente. Hay dos cosas que podemos ver. Una es que esas montañas, esos problemas, Dios puede actuar milagrosamente y desaparecer esos problemas. Pero segundo, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, entonces ya no estamos mirando los problemas, sino que ya estamos mirando a Dios, ¿verdad? Dice, alguien escribió por ahí, no le digas no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas, las montañas qué tan grandes son, sino que dile a tus problemas qué tan grande es Dios. Si su enfoque está en Dios, que Dios es tan grande, las montañas van a ser pequeñas. Las montañas van a desaparecer porque su enfoque va a estar en Dios, en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios. ¿Por qué no podemos quitarnos el problema de la mente? Ay, es que tengo este problema. Yo le voy a decir algo, hermanos. Hay momentos difíciles que pasamos en la vida. Muchas veces cuando una persona tiene problemas, está sufriendo, le decimos, ahora tiene que buscar a Dios. Pero yo le voy a ser honesto. En esos momentos donde los problemas son grandísimos, donde las montañas lo están cubriendo, Dios para ellos está en el otro lado de la montaña. O sea que no puede ver la mano de Dios, no puede ver porque la montaña es demasiado grande frente a la persona. El pasaje que dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso está interesante, porque nosotros debemos de buscar al Señor, hermano, cuando en momentos que los problemas no están tan grandes. Esto le va a ayudar a acercarse mejor a Dios. Ojo con eso. No le estoy diciendo que cuando tiene problemas no se acerque, para nada. Porque es más, la Biblia dice que busquemos a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero cuando están los problemas es más difícil, hermanos, poder confiar en el Señor. Es más difícil. Por supuesto, a veces nos sentimos acorralados, decimos aquí ya solo Dios puede ayudarme y la lucha es más fuerte. Pero ¿qué tal si hoy usted dice, bueno, no tengo problemas tan grandes, por lo menos pude venir a la iglesia? Entonces es tiempo de acercarnos, de buscar al Señor. Mire esto interesante, la fe de un hombre llamado Job. ¿Cuántos se recuerdan de Job? Mire, Job tuvo unos problemas bien difíciles que pasó. Y en medio de esos problemas que pasó y en medio de esas luchas que vivió Job, algo interesante dijo Job en el capítulo 19, verso 25 de Job. Y una frase muy, muy conocida. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará mi Redentor sobre el polvo.
y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Mira, hermanos, me llamó la atención esto. Qué convicción de Job. Job estaba pasando momentos difíciles. Ahora, ojo con esto, que Job no estaba buscando a Dios solamente en ese momento difícil. Hermano, un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre que siempre buscaba de Dios. Y cuando viene toda esta situación que está pasando, es cuando él con convicción, en medio de la situación, aun cuando su propia mujer le había dicho, maldice a tu Dios y muérete ya, Job, ya que tanta bulla, ¿no? Mientras los amigos venían, Job, saber qué hiciste, hermano. No, saber qué hiciste, ¿verdad? Qué pecado tan grandote hiciste para que te merezcas lo que estás viviendo. Y Job sabía de su integridad y peleaba de sobre su integridad. Pero sabe, en medio de todo eso, él puede decir, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía convicción. Él era un hombre de convicción, tenía seguridad de la existencia de Dios. Segundo, y que después de deshecha esta mi piel, después que yo muera, después que me haga polvo, voy a resucitar y con mis ojos voy a ver a Dios. Hermano, necesitamos de esa convicción. ¿Cómo está su fe? Empecé preguntando, ¿cómo está su fe? Si miramos esa gráfica de fe, ¿cómo está su fe? ¿Cómo usted se puede ver a sí mismo? ¿Realmente es un hombre de fe? Yo le voy a decir algo, con todo respeto que usted se merece. Uno puede llegar a acostumbrarse a venir a la iglesia. Uno puede acostumbrarse a ser cristiano. Uno puede acostumbrarse a ser ujier. Y ya sabe dónde pararse, para dónde irse, qué hacer, qué no hacer. Uno puede pararse a tocar un instrumento. Uno puede acostumbrarse a cantar y tiene una voz que le da y va a cantar. Pero, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Esa es la pregunta que yo quiero que le quede en su corazón el día de hoy. Que usted se pregunte a sí mismo, ¿dónde está mi fe? ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Es tiempo de que mi fe crezca? Hay otro pasaje interesante, hermanos, que no podemos dejar de leerlo el día de hoy. Mire, esto tiene que ver con lo que le pasó a Pedro. Pedro, en un momento era un hombre, hermano, que estaba con el Señor, impulsivo, pero ahí estaba a la par del Señor y le buscaba y estaba con el Señor. Y hubo un momento que el Señor Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, vente, vamos a platicar. Esto está Lucas capítulo 22, verso 31. Vente Pedro, aquí en confianza Pedro, yo te quiero decir algo. Y dice, le dice a Pedro, le dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí que ¿qué pasó? Que Satanás os ha pedido para zarandearos. Mira, hermano, está interesante. Mira, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, como a trigo. ¿Usted sabe cómo zarandean el trigo? Cortan el trigo y cuando tiene toda la basurita, ¿verdad? La paja que está alrededor, lo hacen así, miren, lo zarandean, lo mueven. Yo me recordaba cuando leía esto, hace años, mi papá sembró arroz y entonces sembramos arroz. ¿Cuántos han sembrado arroz? Mire, cuando siembra arroz, para cortar el arroz, no sé si lo hacen igual en donde quiera, pero allá lo hicimos de esta manera. Cortamos el arroz, ¿verdad? Y cortamos todo, ¿verdad? Todo el arroz. Y entonces cuando se agarraban los manojos de arroz y se aporreaba el arroz y se le pegaba el arroz, ¿sabe para qué? Para que soltara los granos. Imagínense
Y solo imagínense por un momento. Eso era lo que iba a pasar con Pedro y los discípulos. Iban a ser zarandeados. Mire qué interesante. Ellos iban a ser zarandeados. Y dice, mire, casi que le dice Pedro, no, Jesús, ¿qué pasó? Por favor, dile que nada, ni nos voltee a ver, ¿no? Que no nos pase nada. Pero dijo el Señor, pero yo he rogado, verso 32, por ti, Pedro. ¿Para qué? ¿Para qué había rogado? No para que no los zarandeara, sino para que la fe no le faltara. ¿Usted cree que es importante la fe o no es importante? Importantísima. ¿Ha sido zarandeado alguna vez, hermano, aquí en confianza? ¿Ah? ¿Alguien ha sido zarandeado? Es más, quizás la mejor pregunta podría ser, ¿estamos listos para ser zarandeados? Eso está interesante. Alguien dijo por ahí, si Pedro, que era el favorito, ¿no? Dieron chance que los zarandearan. Que los zarandearon. ¿Qué piensa usted, verdad? Que no nos vamos a zarandear en algún momento. Pero mire, hermano, lo importante es la fe. Las situaciones de la vida nos zarandean constantemente. Las cosas que están a nuestro alrededor, la tentación, el tipo de vida que hemos estado acostumbrados a vivir, es lo que nos confronta y nos zarandea. El ser sabios en nuestra propia opinión, es que yo creo esto, y entonces ahí viene el enemigo y dice, aquí, por aquí le entro, por aquí. Señor, le dice, ¿cómo crees, Señor, que yo voy a fallar? No, yo voy a estar ahí al 100, Señor. Yo, si es posible, la vida voy a dar. Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo va a ser? Y así sucedió. Yo le voy a decir algo. En ese proceso de las zarandeadas, hay personas que podemos mantenernos firmes. Hay otros que, ¿verdad? A veces no aguantan el asunto. Hay otros, ¿verdad? Pasa de todo. Pero por eso, hermano, necesitamos trabajar en nuestra fe. ¿Dónde está su fe? Muchas veces terminamos peleados con Dios. Y hay personas que me dicen, pastor, yo estaba reclamándole al Señor, yo estaba peleando al Señor. ¿Por qué me pasa eso a mí? Imagínense. Y entonces no aguantó la zarandeada, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos así, hermanos, solo queremos lo bonito, cuando nos va bien, gloria a Dios. Y cuando viene la zarandeada, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, es que eso está probando su fe. Eso está probando a ver dónde está su fe. ¿Qué tan profunda está su fe? Eso es muy interesante de poder pensar por un momento. Mire, hermanos, que nuestra fe sea como se describe en el Salmo 1, cuando dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. En su ley medita de día y de noche. Será, mire hermano, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja. Y mire, aquí viene lo mejor todavía. Y todo lo que hace, eso necesitamos. Que ese árbol plantado sea nuestra fe. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ahí, entonces, todo lo que hagamos va a prosperar. No busque solamente que prospere todo, écheme la bendición. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano? ¿Qué tiene que hacer? Profundice en fe. ¿Cómo profundizar en fe? Pídale a través del ayuno al Señor. Que el tiempo del ayuno el Señor le muestre cómo profundizar de fe. Ore, lea la palabra. Eso es lo que dice. El Salmo dice que es su deleite. Mira, hermano, yo le animo a que este tiempo de ayuno podamos decirle, Señor, que este tiempo de ayuno quiero pedirte que mi deleite sea tu palabra.
Yo sé que hay muchos que luchan con leer la palabra, que dice, es que no le entiendo, no le hallo forma, no me da sueño, no puedo leer. ¿Qué tal si este ayuno le dice, Señor, yo quiero que tenga hambre, deseo de leer tu palabra? Yo quiero gozarme en tu palabra. Como decía el salmista, como decía David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Cuántos han sentido gozo cuando leen la palabra del Señor? ¿Cuántos han perdido ese gozo? Si usted ha perdido ese gozo, este es el tiempo de decirle, devuélveme el gozo de mi salvación, Señor. El tiempo del ayuno, hermano, no es por molestar, no es nada más, ¿verdad?, para que no tome café. El tiempo del ayuno es para buscar del Señor, para crecer en fe, que nuestra fe se fortalezca, que, hermanos, haya profundidad, que seamos como las palmeras, que tengamos unas raíces profundas, y cuando seamos zarandeados, cuando el viento venga contra nosotros, vamos a permanecer firmes. ¿Dónde está su fe? ¿Cómo reacciona usted? Y es lo que tira todo y sale, pues ya no quiero nada. ¿Dónde está su fe, hermano? ¿Dónde está su fe? Hay circunstancias que vienen a nuestras vidas, van a seguir viniendo. Mire, hermano, el punto no dijo Jesús, mira, Pedro, yo voy a cuidar que nada te toque, que no te zarandee, Pedro, y ahí voy a estar, ay, Pedrito, que no le pase nada a Pedro, aquí cuidadito con Pedro. Es más, Juan, Mateo, vénganse, vamos a cuidar a Pedro. ¿Sabe que no fue eso lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Tu fe, voy a orar para que tu fe esté firme. Yo voy a pedir por tu fe. Tu fe necesita estar firme. Hermano, no se trata de ir con todos y decirle, por favor, hermanos, miren, a la hermanita no le hagan caras feas, ¿verdad? Porque ella se enoja, es muy, muy sensible ella. Por favor, no le hagan caras así. Salúdenla con amor. Miren, trátenla bien porque se va a enojar. Se trata de que usted crezca en fe. Se trata de que usted trabaje en su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo responde usted ante las zarandeadas del enemigo? Las zarandeadas de las circunstancias que vienen a su alrededor. En los ministerios hay de todo, hermano, hay de todo. Y aún en los ministerios puede recibir usted las zarandeadas, ¿no? En cualquier lado, en la casa, en la familia. Es que me provocan. He escuchado mucho eso. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me provocan entonces? ¿Dónde está su fe? Su fe es creer que Dios lo está viendo. Que ahí cuando tiene esos arranques de ira, ahí cuando explota, Dios le está diciendo, aquí estoy, mijo, te estoy viendo, te estoy viendo, mijo, te estoy viendo. Las palabras que estás diciendo, las trampas que estás haciendo, te estoy mirando. La manera que tratas a tu esposa, la estoy viendo. La manera que tratas a tu esposo, la estoy viendo. Cómo provocas a tus hijos, lo estoy viendo. Hijos que no honran a los padres, lo estoy viendo. Ahí está el Señor. Esa es la convicción que necesitamos tener. ¿Dónde está su fe? Muchas veces estamos actuando solo lo que nos conviene. Póngase de pie. Queremos que nos hablen solo lo que nos conviene. ¿Por qué no me habla de cosas suaves? Dios quiere trabajar